Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana, pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de este pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos en el Señor, es impresionante contemplar cómo el Divino Maestro, nuestro Señor, describe en 5 versículos nada más 2 modos de comportarse con Dios, 2 estilos de vivir la moral. Veamos algunos elementos de esta parábola que acabamos de escuchar. Ante todo, digamos que es una parábola que va dirigida a los que confían en sí mismos por considerarse justos y despreciar a los demás, es decir, a los que creen que con sus solas fuerzas se puede ser santo y se puede llegar al cielo sin necesidad de la gracia. Estos son los rasgos con los que Cristo describe el antiguo fariseísmo, y podemos decir también el moderno estoicismo voluntarista, esa ética kantiana, esa moral de la obligación que tanto ha influido en nuestra modernidad. Ser santos pero sin Dios. Veamos 3 elementos de esta parábola. En primer lugar, la oración del fariseo, que no merece tal nombre, porque no es una oración. Divide la humanidad en 2 categorías. Él constituye la principal, la perfecta, mientras que coloca en la segunda al resto de los hombres, que no son más que ladrones, injustos y adúlteros. Tenía razón San Agustín cuando decía: buscad en sus palabras una petición dirigida a Dios, no la hallaréis. No era su intención orar, sino alabarse. De hecho, es muy curioso contemplar y comprobar cómo los verbos que emplea están todos en primera persona del singular. Doy, ayuno, pago, tengo. Es decir, parece indicar que él mismo es el único motor y el único principio de su vida espiritual. No necesita de Dios, no necesita de los sacramentos para ser santo. La oración del fariseo. En segundo lugar, la oración del publicano, que es muy diferente. No hay ningún juicio contra los demás, y ante la luz de Dios ve mejor su miseria. Dice la parábola, se golpeaba el pecho. Y el único verbo que emplea en su plegaria está en segunda persona del singular: ten compasión, Señor. Es decir, toda su esperanza está puesta en Dios y no en sus fuerzas, porque Él se sabe débil y pequeño. He ahí la clave. Necesita de la gracia de Dios, necesita de los sacramentos, necesita de la Iglesia para ser santo. Y en último lugar, la sentencia de Cristo. Todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. He ahí la esencia de la moral evangélica. ¿Quiénes son los que se enaltecen? Los que se enaltecen son aquellos que desprecian a Dios, que pretenden ser santos con sus solas fuerzas, queriendo subir al cielo sin la ayuda divina. Ese es el drama del fariseo de esta parábola. Y es la gran tentación de soberbia que tuvieron nuestros primeros padres, Adán y Eva: ser como dioses pero sin Dios. Y es también, como nos dicen los teólogos, la tentación en la que sucumbió Satanás. Quería llegar al cielo, llegar a donde estaba el Altísimo, pero sin el Altísimo, sin Dios. En cambio, los que se humillan, es decir, los que reconocen sinceramente que necesitan de la gracia de Dios,
que necesitan de sus sacramentos, que son pecadores, que son como niños, que necesitan de Cristo, esos son los que serán enaltecidos. El publicano así lo hizo y con ello siguió también el ejemplo admirable de nuestra Madre, de la Virgen María, la cual, fijaos, en el momento de la Anunciación, cuando Dios le anunció que iba a ser Madre de Dios, se llamó a sí misma esclava del Señor. Pues le pedimos a la Virgen que nos ayude a ser como ella, a darnos un corazón humilde como el suyo, como el del publicano de esta parábola.